Mega Noticias con Paco Ramírez. La propuesta de reforma en pensiones del presidente plantea desafíos significativos para la economía del país. Si bien busca aumentar las pensiones para los trabajadores de menores ingresos, su viabilidad y sostenibilidad financiera son cuestionables. Fondos Semilla dicen de más de 64,000 millones de pesos, dinero del Instituto para devolver al pueblo lo robado, del cual honestamente no sabemos nada, de la eliminación de fideicomisos y de órganos autónomos. Dinero que no se tiene ahora mismo y no hay certeza en el futuro. Alcanzaría para el primer año y luego no olvidemos que esas pensiones seguirán creciendo y los pensionados también. Entonces, ¿de dónde? Financiamiento es el tema y caray, en una situación donde la economía mexicana ya depende de la deuda, 5.4% del PIB en 2024, se requerirían entonces nuevas formas de financiamiento o terminará en otra promesa vacía. ¿Qué tan importantes son las pensiones? Que en tiempos de campaña todos los candidatos, todos quieren ajustar de una u otra forma las edades de retiro. Promesas, valga el término, ojo y atención, promesas para encandilar. Vámonos con Leticia Alcántara, los datos duros y las cifras reales. Adelante. Al final, la iniciativa de reforma de pensiones no fue lo planeado originalmente por el Ejecutivo. Inicialmente se proyectaba una tasa de reemplazo de 100%, es decir, los trabajadores que cotizan al IMSS y al ISSSTE desde el 1 de julio de 1997, pertenecientes a la Ley 97 y cuentas individuales respectivamente, se pensionarían con su último ingreso registrado. Pero la propuesta entregada a la Cámara de Diputados indica que quienes ganen por abajo del promedio salarial del IMSS, que es de 16,777 pesos al mes, serán los beneficiados para llevarse hasta ese tope de pensión. De esta forma, si un trabajador que gana 10,000 pesos se va a llevar 8,000 pesos, el gobierno complementaría con otros 8,777 para llegar al tope. Pero si el trabajador gana 20,000 pesos y su pensión será de 18,000 pesos, el gobierno solo le va a asegurar el tope, que se ajustará cada año de acuerdo a la inflación. El proyecto crea un fondo semilla de 64,000 millones de pesos. El dinero aún no existe porque se estima que se va a conformar con varias fuentes: la venta de activos en posesión del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, los fideicomisos del Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos y echar mano de las cuentas ociosas en el IMSS y en el Infonavit. Todos no son recursos seguros y sí limitados. Son reformas que tienen que pasar, se tienen que discutir, tienen que ser aprobadas y entonces a ver si es cierto que tiene ese presupuesto. Estimaciones apuntan que el fondo inicial alcanzaría solo para el primer año de pensiones. En 2024 hay un total de 650,000 pensionados, ¿no?, que van a tener acceso a este beneficio. Con ese total, te decía, se han hecho cálculos para decir, bueno, sí nos va a alcanzar para el primer año. De progresar la iniciativa y destinar presupuesto a las pensiones, metería presión a las finanzas públicas, pues hoy en día este rubro es equiparable al 22% del Producto Interno Bruto. Y si no tenemos ingresos estables o no hay una reforma fiscal, o modificamos la forma en la que gastamos, pues lo más probable es que nos sigamos endeudando. Además, la iniciativa no toca a los 32.3 millones que están en la economía informal y que eventualmente se irán incorporando a la pensión del bienestar. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Bueno, en palabras de José Medina Mora y Casa, el presidente de Coparmex. Presidente, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Y bueno, déjame nada más preguntarte, entendiendo este tema del que estamos hablando hoy, el tema de las pensiones, esta reforma en pensiones, ¿cómo verla ya a pocos días de que inicie
en abril, si no mal recuerdo, en abril, mayo, empezaría la discusión en el Congreso. Y bueno, la postura de Coparmex y el sector empresarial, Francisco, ha sido muy clara. Hay una reforma de pensiones aprobada en el 2020 que está en curso, una reforma en la que el sector empresarial propusimos que hubiera un aumento de las aportaciones de las empresas al Fondo de Pensiones de los Trabajadores, un aumento de 8% que se está implementando en aportaciones 1% por año durante 8 años, empezó en 2023, 2024 pues ya es el 2%, de tal manera que con esa reforma se logra cubrir una pensión cercana al último salario. La reforma que se presentó no es de acuerdo con lo que se había anunciado y es un complemento a esta reforma del 2020. Por lo mismo, lo que pensamos es hay que seguir implementando la reforma aprobada en el 2020 antes de pensar en un nuevo cambio, una nueva alteración. Es una reforma que está implementándose ya en curso. Oye, esto tengo entendido apretaría las finanzas públicas, pero además, ¿cómo verla desde la perspectiva que el miércoles pasado Hacienda presentara estos criterios generales para 2025 que dejaría prácticamente amarrada de manos a la próxima presidenta, sea quien sea? Sí, por un lado es muy optimista estos criterios los precriterios, ¿verdad? Sí. Para el presupuesto 2025, en donde se habla de un crecimiento del 3% este año, donde pues, los expertos hablan de un 2.2, se habla para el 2025 2,5%, cuando pues, los expertos hablan de 1.8, pero esto que señalas, ya tenemos una deuda del 50.2% del Producto Interno Bruto, ya excedió ese 50% cuando ha aumentado. Hace 10 años estábamos hablando de 35%, a principio de este sexenio 43%, y entonces se pretende en estos precriterios de política económica, pues sí, amarrarle las manos a la siguiente presidencia en el sentido de que no habrá recursos para operar y entonces tendrán que seguirse endeudando, generando una presión todavía más en la economía. Por lo mismo, pues no es algo que se pueda detener así forzadamente cuando este año se ha generado no nada más un endeudamiento para inversión, sino también para una deuda que sirve para el gasto corriente, Francisco. Oye, se nos cayó entonces el manejo responsable de la economía, ¿no? Había sido un manejo responsable durante 5 años, este sexto año pues no ha sido en el mismo sentido, es un déficit de 6%, que es mucho más allá de lo que se había estado manejando en los primeros 5 años del sexenio, y claro, esto mete presión para las finanzas del país, sobre todo para la próxima presidencia. Y no olvidemos, porque al menos no lo mencionan en este informe de precriterios de Hacienda, que seguiremos teniendo que meterle dinero a las megaobras. No se han concluido, no han empezado a producir y habrá que seguirle metiendo dinero. Sí, y aún las obras que ya se terminaron, como el aeropuerto Felipe Ángeles, pues nos cuesta 1,000 millones de pesos al año, es decir, tiene un déficit importante. Habrá que seguir invirtiendo, si así lo decide la próxima presidencia, en Dos Bocas y en el Tren Maya. Sin embargo, pues además tienen un déficit de tal manera que no es nada más terminar la inversión, sino luego pagar el déficit, porque, digamos, en el análisis financiero que se hace no hay manera de darle viabilidad al Tren Maya, por lo tanto nos estará costando durante muchos años en el presupuesto año con año del país. Déjame cambiar rápidamente de tema. El domingo es el primer debate presidencial en México. ¿Qué expectativas tendrías? Y bueno, es importante tener estos debates que organiza el INE porque tendremos la oportunidad de escuchar a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de la República, ver cómo en los temas que son sustantivos para el país, los grandes retos, desafíos que tenemos, cuáles son sus propuestas, cómo reaccionan precisamente ante las preguntas que se han conjuntado pues, de la ciudadanía a través de las redes sociales. Y pues es un ejercicio importante en el desarrollo de la democracia, escuchar a cada una de las candidatas y al candidato y así poder tener de parte de la ciudadanía pues más información para emitir el voto el 2 de junio, Francisco.
Hay una propuesta, y quisiera que nos ayudaras a entenderla, una propuesta que está haciendo la Coparmex justamente en el entorno de un acuerdo por un México con desarrollo inclusivo. Sí, a lo que hemos llegado en el análisis, Francisco, es que hay 6 prioridades que la próxima presidencia debiera tomar en cuenta por la situación del país. El primero es la creciente inseguridad, el segundo es la baja calidad de la educación, el tercero es también la baja en los servicios de salud, el cuarto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la transición hacia las energías limpias. El quinto, el cómo hacer una transición de la informalidad a la formalidad cuando más de la mitad de la economía está en la informalidad. Consideramos que estas son las 6 prioridades que debe tener la próxima presidencia, y nuestra propuesta a través de este acuerdo por un México con desarrollo inclusivo es que las candidatas y el candidato a la presidencia lo firmen. De hecho, ya lo firmó Xóchitl Gálvez, ya lo firmó Jorge Álvarez Maínez. Estamos todavía en espera de la fecha para podernos reunir con Claudia Sheinbaum y lo firme, pero también lo estaremos presentando a los candidatos y candidatas a los gobiernos estatales, 8 gobiernos estatales y una jefatura de gobierno en la Ciudad de México, así como a múltiples candidatos y candidatas a presidencias municipales y también a legisladores, de tal manera que logremos ese consenso, esos compromisos de qué es lo que tenemos que trabajar si queremos lograr ese mejor México. Es un acuerdo, pero sobre todo, y hay que subrayarlo, es un compromiso, ¿es correcto? Es correcto, sí. Lo que pedimos a las candidatas y candidatos es que al firmar este acuerdo, pues asuman los compromisos precisamente de trabajar en resolver estos desafíos que tenemos como país, y es lo que nos permitirá, Francisco, darle seguimiento con aquellos que ganen las elecciones este 2 de junio, de tal manera que desde la ciudadanía pues también tomemos este rol de exigir a las autoridades el cumplimiento de estos compromisos. En palabras de José Medina Mora y Casa, el presidente de Coparmex. Presidente, muchas gracias como siempre. Muy buenas noches, un abrazo. Buenas noches.